Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación damos inicio al video de sustentación de la fase 2, comprender el concepto de sujeto histórico, presentado al tutor Juan Gerardo Calderón, por el grupo 80004-20, integrantes Fabián Leonardo Rincón, Francisco Javier Barbosa, Lina María Romero, Nelson Gualteros, quien les habla, y Oscar Ferney Cruz, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para comprender el concepto de sujeto histórico, Roncallo propone al sujeto histórico en su ensayo desde los postulados de dos grandes corrientes. Inicialmente se tiene a Sousa Santos en su hermenéutica social y, por otro lado, a los exponentes del agonismo, que son Ricoeur y Mouffe, quienes critican a los modernos y posmodernos por creer tener la verdad absoluta. La época moderna, los principales filósofos que aportaron fueron John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Thomas Hobbes. Ellos veían el ser como un tener desde el punto de vista económico. En la época posmoderna estuvo influenciada por otros autores, en especial el autor John Rawls, quien hace una leve crítica al modernismo en su libro La teoría de la justicia, donde complementa las ideas de los modernistas. Trata de acercarse un poco más a la parte social, pero igual la establece como una única verdad. Como resultado de estos pensamientos se establece la verdad holística rígida, que da origen al capitalismo universal que hoy día conocemos, caracterizado por destacar el origen de la propiedad privada o liberalismo como parte fundamental del sujeto histórico. Buenas tardes, me llamo Francisco Javier Barbosa Rodríguez y les voy a hablar sobre las críticas postmodernismo. Según el autor Roncallo, los pensadores y filósofos que critican las ideas rígidas del modernismo y del postmodernismo de la época, incluyendo las ideas de Karl Marx y posteriormente autores marxistas, son los filósofos Buenaventura de Sousa Santos, Mouffe y Ricoeur. El filósofo Buenaventura de Sousa Santos, como solución, plantea una herramienta hermenéutica social, basada desde una concepción abierto a lo concreto y a lo plural, con posibilidad utópica y realista, proponiendo así dos sociologías, las emergencias y las ausencias, contra dos razones del modernismo y del posmodernismo, que son las prolépticas y las metonímicas. Por otra parte, también se trata de los pensamientos que maneja los filósofos Chantal Mouffe y el filósofo Ricoeur, el cual se trata la palabra agonismo, ¿sí? Para el filósofo Chantal Mouffe dice que el ser agónico es como ver a su otra persona como un adversario con las mismas cualidades y capacidades, y no como un antagónico y o enemigo. En cambio, para el filósofo Ricoeur, dice que el agonismo es como un reconocimiento mutuo que se debe manejar entre las dos personas o sujetos. Y estas son las críticas que se maneja del modernismo y del postmodernismo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Fabián Leonardo Rincón Caro, haciendo alusión al video de Sousa Santos en la conferencia de clausura de Ciudad como Estado de Globalización, abordando al sujeto histórico de esta manera. Como una introducción al parte de un postulado de Marx: al pasar el tiempo de exprimir el mundo, hay que cambiar el mundo, dicho en su libro Capital, en la tesis 11. Crítica a Marx: pues aún hay mucho por exprimir, debido a la necesidad de una hermenéutica de la sociedad, pues al iniciar el siglo XX se veía como una división de las fuerzas progresistas, quienes promovían la reforma, y por otro lado lo de la revolución. Estas ideas lamentablemente han persistido en el siglo actual, pues no ha habido una transformación social gracias a esto. Cordial saludo, mi nombre es Oscar Cruz y hoy vamos a hablar de Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos, él inicia a relacionar la ciudad, el Estado y la globalización, y también hablan que la ciudad anteriormente representaba centros de globalización como por ejemplo Potosí.
Todo esto surgió debido a la necesidad de pasar del nomadismo al sedentarismo. En las grandes ciudades se inicia a preservar un legado cultural, defensa contra enemigos desde lo militar, riquezas y centros donde se comercializaba. Pues estos actúan como centro de intercambios culturales o intercambios de materia prima y esclavos. A pesar de todo esto, tienden a caer en el ocio, porque se descuida lo verdaderamente importante. Además que ellos se centraban en lo militar y en lo económico, a pesar de los intercambios culturales que se hacían. Al pasar el tiempo, dos grandes globalizaciones competían, una de ellas, inicialmente, la que originó nuestra sociedad actual, Internet y telecomunicaciones, y la que se verá en 30 años como China, por la robótica, inteligencia artificial y automatización, es decir, tecnología. Esto ha generado un conflicto entre China, quien hoy en día promete ser la globalización del futuro. En cambio, Estados Unidos hoy en día lidera la globalización actual. Estos estados desean dominar el mundo, y esto implica dejar en medio de ellos sus políticas económicas y militares a los ciudadanos o gente del común, olvidándose de problemáticas sociales y aumentándolas. Estos estados capitalistas, en su forma de actuar, son abstractos y concretos. Les habla Lina María Romero. Un estado abstracto a nivel social afecta la multilateralidad entre los demás estados, además de crear rivalidades e iniciar guerras entre ellas. Se apoyan también en poderes fácticos como multinacionales para dominar un territorio. Y en sí, esas políticas dependen de esos mismos poderes fácticos, caracterizándose por usar austeridad para conseguir sus fines, brillando a su vez por ausencia en temas sociales. Asimismo, es concreto el uso de fuerzas militares y policiales, evidenciándose en la represión e intimidando a las personas de las ciudades. Sousa Santos propone un Estado social que desmercantilice, despatriarcalice y descolonice a su vez, brindando de esta forma un derecho a las personas abisales para poder llegar a tener una reforma y revolución social. Estas personas o ciudadanos abisales son los grupos colectivos, los cuales son las feministas o asociaciones de mujeres, jóvenes ambientales y artistas callejeros, quienes en busca de una correcta noción de territorio, estos tienen el conocimiento en sí del mismo, pues saben en lo que la ciudad, qué es lo que la ciudad necesita para llegar a contribuir a una verdadera noción de lo que es realmente Estado.